Muy buenas noches a todos, Carles, Enrique, feliz día de la Constitución, perdonen por el retraso, pero veníamos de un debate bastante acalorado precisamente sobre el sentido de la Constitución, si habría que reformarla o no, y las palabras de Meritxell Batet sobre la judicialización de la política, y gracias a ella, gracias a los recursos de Vox ante el Constitucional, nos hemos evitado que nos encerrasen en casa sin edie y que no declarasen ilegales los dos estados de alarma como ha ocurrido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carles. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal todo? ¿Cómo has tenido el día hoy? Bien, día de relax, día se nota que es una de las cosas curiosas de estos festivos, digamos. Para mucha gente es el principio, el pre-Navidad, digamos, como siempre decimos, el día del sorteo es cuando empieza la Navidad y el día de la Constitución y el puente cuando se monta con el puente el día 8 y la Purísima, pues es casi la previa, digamos, a los días festivos que nos van a traer las próximas semanas. Ujú. ¿Cómo has visto el acto descafeinado de la Constitución? También la presencia de gente que no cree en la Constitución, como el propio gobierno, esas palabras de que hay que respetar la Constitución de pe a pa por parte de Sánchez, ese blindaje al Congreso que pagamos todos los españoles para evitar los abucheos. ¿Cuál es el resumen de tu jornada? Mira, nosotros lo centraríamos en tres puntos. Primero, como dices, las manifestaciones de Batet. Por un lado, el tema de abroncar, entre comillas o sin comillas, directamente a Pablo Casado, por decirlo con claridad. Y el otro lado, utilizar esa expresión de judicializar la política, que quienes hemos venido de los conflictos, digamos, catalanes, sabemos que era una frase que se usaba mucho en Cataluña antes, curiosamente, de que acabaran todos en la cárcel, digámoslo así. Se hablaba en los medios catalanes y hablaban los políticos catalanes y la presidenta del Parlamento catalán, que luego recordemos, acabó en la cárcel, hablaban de que no había que judicializar la política. Hombre, y algunos tenemos muy claro un tema importante, la división de poderes, y no es que se judicialice la política, no, es que cuando los políticos hacen cosas mal, como cualquier ciudadano, obviamente la justicia está para ejercer sus funciones. Y como indica, suerte que ha habido grupos que han llevado al Supremo o al Constitucional temas del gobierno, porque al final se confirma que esto no es un tema, como dice Batet, de politizar, judicializar, no, no. Es que cada uno tiene su función, igual que los jueces tienen la función de confirmar que las cosas se hacen bien o se hacen mal, los políticos deberían tener la función de intentar hacerlas bien y sobre todo lo que creemos fundamental, de no hacerlas directamente mal, porque cuando las hacen mal se debe exigir responsabilidades y aún creemos que judicializar la política tiene menos de las responsabilidades de las que creemos que debería tener. Algunos pensamos, por ejemplo, que las dos inconstitucionalidades que ha dado el Tribunal Constitucional de los decretos de alarma, de los estados de alarma, pues deberían tener consecuencias penales, porque estamos hablando de graves hechos que redundan un poco en aquello que hemos titulado, es decir, que el gobierno no solo no cree en la Constitución, el propio gobierno, sino la mayoría de aliados, que por cierto, y vamos a citarlos, no han estado hoy, salvo error, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Junts per Cat, CUP, Compromís o el BNG. Todos los partidos que justo apoyan al gobierno y todos los que son aliados del socio de gobierno, es decir, de Podemos. Y se hace curioso que los partidos que apoyan al gobierno sean los que menos creen en esta Constitución, que recordemos, tras la de 1876, que duró 47 años, hasta el 23, es la segunda que más años lleva en este país, 43 con este aniversario, y que algunos creemos y deseamos que debe llegar a cumplir más años que aquella Constitución, que no hace falta explicar cómo acabó aquella historia. Sin duda. Y no sé si has visto hoy el rebaño de periodistas otra vez. O sea, allí llegan los políticos, Sánchez ha soltado una tontería que se le ha ocurrido ahí de repente, pero allí nadie pregunta. O sea, Sí, pero es un eso, momento, no sé. no, mira, una de las cosas, nosotros muchas veces pensamos y opinamos, que España tiene una cosa muy graciosa como país, es decir, que algunos experimentan y luego otros copian modelos. Nosotros, el tema este que hemos dicho, judicializar la política, mira que son palabras complicadas, judicializar la política no deja de ser una copia curiosa, digamos, de lo que se hacía en Cataluña, pero es que el tema de la prensa es otra copia de lo que pasaba en Cataluña, con un pequeño matiz. En Cataluña la prensa que llamamos prostituida era prácticamente el 95%, excepto un par de medios, el resto
estaban al servicio del gobierno de turno, y en el caso de España, en el caso del Congreso, por suerte no es tan elevado el porcentaje, es todavía muy elevado, y al final son servicios que están al medio, perdón, son medios que están al servicio del gobierno. Y es algo que alguna vez hemos destacado, es decir, la gran diferencia que algunos estimamos entre Cataluña y España, hablando como si fueran dos entidades diferentes, que obviamente Cataluña forma parte de España, que no se nos ahora venga alguien aquí haciendo una paja mental. La gran diferencia que existe es que mientras que en Cataluña todo lo que podríamos denominar gente de Estado, vamos a llamarle de alguna manera, es decir, gente de la comunidad, si quieren llamarle, formaba parte del núcleo del independentismo, con lo cual eran gente en muchas ocasiones prostituidos al servicio del gobierno de turno. En España hay gente de Estado que se preocupa porque el Estado funcione, les da igual si es con un gobierno o con otro. Y ese pequeño matiz es importante, porque al final por muchos medios de comunicación prostituidos que tengamos en España, y solo hay que ver algunos artículos y algunas actitudes de algunos medios, como hemos visto estos días, la realidad es que el funcionamiento general de España en ese sentido es más positivo, creemos algunos, y sobre todo que se permite y se puede ver cosas que en otros escenarios, como el caso de Cataluña, no se pudieron ver. La diferencia, y en eso yo creo que es un modelo muy parecido a ambas, digamos, la comunidad autónoma catalana y España, es que en el caso de Cataluña, con toda la fricción que hubo, se llegó como mucho a esa republiqueta de 8 segundos, digámoslo así, 8 segundos de república, y en el caso de España, con todo lo que han montado, porque parece que lo de la Constitución, para algunos, ya hablamos obviamente de Podemos y todos sus amigos, parece que lo único que quieren es cargarse la monarquía. Y fíjense que la diferencia es que en Cataluña todos los follones acabaron en el momento más álgido con 8 segundos de república, y en el caso de España en general, el momento más álgido que algunos pensamos que ya ha pasado, que ya están en declive total, pues nada, ha llegado a que una señora por acostarse con un señor sea ministra. Es lo más importante que ha pasado en España, con lo cual esto parece un auténtico cachondeo. Pero fuera de eso, parece que no va a haber mucho más recorrido de estos grupos, ni va a haber mucho más recorrido contra la democracia, que nos puede gustar y puede haber cambios o no cambios, pero centrar todo el discurso de estos partidos en la crítica a la Constitución por la figura de la monarquía, cuando se ve que en Europa hay países como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, donde la monarquía cumple su función, y algunos creemos que en España es mucho mejor una monarquía como la que tenemos que una república, imaginemos, con Zapatero de presidente. ¿Y has visto algún tema de actualidad? Por ejemplo, los Jolly Trolls. Cuéntame, para los espectadores que no conozcan lo que son los Jolly Trolls. Sí, mira, los Jolly Trolls es una de esas cosas que conseguimos llevarla a Trending Topic hace un par de meses cuando sacamos el tema de los másters, los másters falsos, vamos a decirlo así de claro, de Yolanda Díaz, que nosotros hemos explicado en más de una ocasión que esos másters que ella alegaba, luego empezó a alegar el tema de Bolonia, el tema de no sé qué, empezó a alegar muchas cosas cuanto menos curiosas, cuando la realidad era que esos famosos 3 másters, que por cierto aún constan en la web del Congreso, ¿vale? Nosotros explicamos en su momento y lo volvemos a explicar, no hay problema, correspondían realmente, uno, a un curso de especialización de 20 créditos de 1997. Dos, a un curso europeo de formación de 1997 de 500 horas que no tenía créditos. Y tres, a un curso de formación continua del 2007 de 10 créditos y 100 horas. Esos son los 3 famosos másters de Yolanda Díaz, que lo que llevó en su momento es la aparición de esa maquinaria de trolls, por cierto, cada vez más desnortada, que cuando sumamos el tema que hemos explicado en más de una ocasión de la pederastia del asesor de Yolanda Díaz, que primero fue investigado cuando era concejala en Ferrol, recordemos, apareció en los ordenadores de Izquierda Unida fotos de menores en el ayuntamiento, miembros de Izquierda Unida en aquel momento fueron a denunciar a la policía y cuando la policía requirió el ordenador para investigarlo, resultó que lo llevó la propia Yolanda Díaz formateado. Cosas curiosas que pasan. Y uno dice, bueno, pues mire, pero al cabo, y por cierto, los miembros de Izquierda Unida en aquel momento que denunciaron el tema fueron expulsados del partido. Cosas también curiosas que pasan. Y al cabo de unos años, cuando ya era parlamentaria en la Xunta en el Parlamento gallego, la policía solicitó al presidente del Parlamento gallego entrar en las instalaciones del Parlamento para detener
curiosamente, a un asesor, al asesor principal de Yolanda Díaz, que curiosamente era el mismo de Ferrol, por tener que, pues, fotos de menores en el ordenador. En aquel momento hubo la Albert, gran me tengo que excusar un segundo. Ahora vengo, un segundo. Uy, Sí, vuelvo en un minuto. bueno, seguimos explicando nosotros estas cosas del directo que pasan. Pues como decíamos, al ver esa situación, el que era presidente del grupo, en aquel caso Beiras, quien conozca a Galicia sabe un personaje que tiene aplomo y tiene fuerza, pues dijo directamente que diera una explicación Yolanda Díaz y esta no solo dio la explicación, no dio ninguna, sino que se escondió y desde aquel momento, como eso sí que es curioso, que algunos medios lo han ido citando, desde aquel momento Beiras dijo que no quería ver jamás a Yolanda Díaz en Galicia. Pues a partir de eso, de explicar esas historias, que pueden buscarlas, pongan La Voz de Galicia, por decir diarios, El Correo Gallego, El Progreso de Lugo, cualquier diario de Galicia, y pongan detrás Yolanda Díaz, pongan pederastia, pongan cualquier palabra de este, verán los artículos que salían a raudales de aquella época. Incluso había concejales del partido que explicaron en medios de aquella época que hasta que Yolanda Díaz no se fuera de la política, no volverían a estar en listas. Y todo esto, pues parece que pasó al olvido y cuando nosotros lo recuperamos en Internet, pues pasó lo que pasó. Es decir, aparecieron la maquinaria de trolls, esta que gestiona Echenique, pues parece que debieron tener un impacto de dinero, vamos a decirlo así, y empezaron los insultos, etcétera. Bautizamos a ese movimiento como Jolly Trolls y cada vez que hay algo que ataca, según ellos, que para nosotros es que informa de actividades de Yolanda Díaz, pues acaba pasando lo que acaba pasando, que se llenan las redes de insultadores, de gente con poca educación. Pues sí, la verdad es que, bueno, es lamentable. ¿Qué te parece esa foto con la gabardina con la Bueno, chaqueta sí, de esto ya buscando allá? sumamos. No, lo de Yolanda Díaz, aparte, hoy ha aparecido en más de un medio. Nosotros lo hemos explicado en muchas ocasiones. El gran problema de Yolanda Díaz, ahora entramos en la política estrictamente, en el análisis político, es que cuando tú montas una candidatura, pero no tienes detrás una estructura en un país donde la propia Constitución designa que son los partidos los que tienen la representación, pues tienes muy pocas posibilidades de salir. Porque ¿qué estructura tiene detrás Yolanda Díaz? Me invento. ¿A quién presentará por Cuenca? ¿A quién presentará por Sevilla? ¿A quién presentará por Lugo? Pues no hay estructura detrás. La única estructura que queda en Podemos en total destrucción es la del Partido Comunista. Y con todo el respeto, el candidato del Partido Comunista de Huelva o de Huesca, pues seguramente es alguien que en su puñetera vida ha hecho nada y ha sacado con mucho 20, 30, 40 votos. Con lo cual parece que esa imagen de radicalismo no es la que busca precisamente Díaz, que recordemos decía que más allá del PSOE, según ella, no había nada, con lo cual encima insulta a los que tienen que ser su estructura, y algunos pensamos, como algunos medios ya están empezando a decir, que lo de Yolanda Díaz va a ser un bluff, excepto, y ahí viene nuestra duda, que acabe incorporándose como al ala izquierda del PSOE, que algunos pensamos que era la táctica inicial de Pedro Sánchez, de incorporar a Yolanda Díaz, hacer ruido y luego introducirla dentro del partido diciendo de que el partido gana un poco por su izquierda. Pues aquí Iván Redondo es el responsable de esa foto, que ya en tiempos de Alicia Sánchez Camacho, cuando era líder del PP catalán, le obligaba a ponerse chaquetas y enseñar escote, y ella estaba muy incómoda con el tema y se acabó de cansar. Bueno, yo lo que nosotros sabemos de Iván Redondo es que Iván Redondo se dedica a filtrar lo que puede filtrar, como la portada de hoy del Confidencial sobre su cena con los Migueles, y realmente que, como nos han dicho hoy, ¿quién es Iván Redondo? Iván Redondo, por suerte, por desgracia para él, eso ya es su puñetero problema, pues ha desaparecido de la escena, como dijeron, y eso es cierto, eso también es cierto. Esto funciona así. Es decir, usted se va o usted se quiere ir o usted lo echamos, pero usted desaparece del mapa. Y confirmo un poco, nosotros hemos puesto motes, Iván Redondo, y en nuestro canal lo hemos explicado muchas veces. Empezó siendo el jugador de ajedrez, pasó a ser el jugador de damas, luego lo bajamos, digamos, al jugador de parchís, y ahora para nosotros no deja de ser un personaje del piedra, papel o tijera. No deja más que ser un bufón que no tiene quien le escuche, se dedica a filtrar cosas como esa conversación que entre nosotros no interesa ya a nadie, porque es un personaje fuera de circulación. Algunos creemos además que detrás de Yolanda Díaz tampoco está más que la
habilidad o deshabilidad de algunos que le han hecho creer el personaje, ella se lo ha creído, participa del juego. Y miren, cada uno en su vida y en su tiempo libre o en el tiempo de todos hace lo que considere oportuno. Yo, Carles, te puedo asegurar que Iván Redondo está asesorando ya a Yolanda Díaz y que quiere construir sus ángeles de Charlie, como él le llama, con Ada Colau, con Mónica García, porque él tiene sondeos que hablan de que la próxima presidenta, o sea, el próximo presidente será mujer, que España lo vería con buenos ojos, y él quiere confrontar con Díaz Ayuso. O sea, Bueno, pues yo no, yo te digo la verdad, ni creo en la historia de Yolanda Díaz, ni creo que esté Ujú. detrás Iván Redondo. No, yo es que lo sé de fuente directa, vamos, Yo, que yo también lo sé de fuente directa y me dicen que no está, pero bueno, cada uno aquí tiene sus informaciones y la realidad es que Yolanda Díaz jamás puede ser ni optar a ser presidenta del gobierno sin una estructura detrás. Y la estructura para dotar de ser presidenta, obviamente, no viene del Partido Comunista porque sería, digamos, lanzar bulos al aire. Algún Oye, medio ya decía hoy que era un bluff. Para nosotros es un bluff desde el primer momento y algunos tienen el botón nuclear que llaman con los temas de los másters, con los temas de la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Que mientras ella se le permite jugar porque interesa destruir del todo a Podemos, eso es política y eso no podemos olvidarlo. El resto, bueno, cada uno tiene sus ilusiones y Iván Redondo ahora mismo está fuera totalmente, para algunos, de cualquier intervención política, más que nada porque su prestigio está por los suelos y nadie le hace caso en política. no, no, está claro, nadie le hace caso en política, pero Yolanda Díaz pues sí ha tenido buena relación con él y bueno, se lo cree. Iván es un encantador de serpientes y un superviviente. Pero el caso, Yolanda Díaz, que yo a veces les digo a mis espectadores, esta señora no ha pegado un palo al agua en su vida. O sea, ¿tú la ves como un perfil de curranta de toda la vida o no? Que va, mira, Yolanda Díaz empieza la carrera, si no me equivoco, debería haberla acabado en el 94, la acabó un poquito más tarde, oiga, cada uno tarda lo que tarda en hacer los estudios, se colegia porque está colegiada, creo recordar, te hablo de memoria, Javier, puede equivocarme un año arriba, un año abajo. En el 98, supuestamente funda un buffet con unas amigas, supuestamente porque las amigas le ponen a parir y no participa en nada, y realmente lo que hace es llevar los casos del sindicato donde estaba su padre, que era el líder del sindicato en Galicia. A partir de ahí, casos de sindicato, se mete en política, la nombran ya concejal en el Ayuntamiento de Ferrol, creo recordar todo de memoria 2003, acaba siendo incluso teniente alcalde con sus broncas, etcétera, etcétera. Es decir, vive de la política, por mucho que explique, y de los sindicatos, y algunos apostamos que el fin de Yolanda Díaz, y en eso te voy a dar un poco la razón a lo que decías antes, que algunos dicen que puede ser la próxima presidenta de gobierno una mujer. Nosotros lo que creemos que el próximo secretario general de un sindicato será una mujer y será Yolanda Díaz, y eso te lo damos por asegurado. El futuro de Yolanda Díaz, creemos algunos que será ser la secretaria general de comisiones obreras. Que sea la primera mujer que lo sea, seguramente. A partir de ahí, cada uno es libre, obviamente, de elegir lo que quiera. Algunos, como pensamos que los sindicatos, como los partidos políticos, como las asociaciones de empresarios, etcétera, no deberían tener subvenciones de dinero público. Oiga, pues si los afiliados quieren pagar y quieren votar a esa señora, aleluya, no pasa nada. Luego cualquiera va a ser qué sueldo le van a poner para que mantenga el piso de 400 metros cuadrados con servicio que tiene en Madrid o que mantenga las prebendas que tiene ahora. Pero vamos, parece que Yolanda Díaz, lo de trabajar y esforzarse por algo que no sea dinero público, creemos o sabemos que no lo ha hecho en la vida. Y eso a veces es un problema, depende de qué lugares estás. ¿Cómo quedó el tema de su máster y todo lo que le pillaste? Aunque me sorprende que Eduardo Inda o que Diario te ningunee y se adjudicase la exclusiva diciendo que no eres nadie, básicamente. Bueno, ya, pero Eduardo Inda ya sabemos lo que hace y lo que hace a las noches y lo que hace a las tardes y las cosas que se dedica a hacer. Que decir, cada uno tiene la vida miserable que tiene. ¿Qué se Es dedica a decir, hacer, por cierto? No sé lo que lo sabes tú mejor que yo, Javier, no me hagas hablar. En todo caso, lo de Eduardo Inda sabemos qué es lo que es y tampoco vamos a darle más importancia. Que intente el personaje conseguir más audiencia, conseguir, pues algunos lo vemos lícito, es decir, cada uno juega las cartas que quiera, los oyentes
Pero nuestro canal saben perfectamente que no solo nosotros, sino que fueron ellos los que solicitamos al portal de transparencia los datos de los másters, con lo cual a partir de ahí cada uno luego que interprete. ¿Que se quiere poner medallitas? Eduardo, bueno, mira, Eduardo es Eduardo. ¿Qué ¿Pero quieres por que te qué? Pero diga? ¿por qué o sea, yo entiendo que te fusilen una información, pero que te menosprecien, yo es lo que no entiendo, macho. No, bueno, pero en este mundo Tú has sido yo colaborador tampoco. de OK Diario. Sí, yo he escrito en OK Diario y me llamaron ellos, quiero decir, ¿Por qué te y en fuiste todo, de ahí? porque es el único medio que me ha censurado los artículos y he escrito en más de una docena de medios. ¿De Porque en verdad? el medio de Eduardo Inda, sí, hombre, en el medio de Eduardo Inda no se podía criticar a los señores de la Sexta como Farreras, por ejemplo, que lo había criticado en un artículo y me llamaron que no se podía publicar porque el señor Farreras da mucho dinero, Eduardo Inda, por salir en sus programas, la Sexta, y no se podía criticar. Y obviamente algunos pensamos que está muy bien el cachondeo, pero hay cosas que no admitimos. Y esa es la realidad, es Tú decir, escribías sobre Ferreras y te llamaban y no te lo sí, sí, me publicaban. llamó el director de opinión, que ya no está, por cierto, cual se puede explicar, y directamente que no se podía sacar el artículo. Es muy grave lo que estás contando, ¿no? Bueno, pues la realidad, a ver, Javier, que tú tampoco has caído del huevo ahora. Lo sabes perfectamente que hay Sabes medios que que funcionan así. sabes que le ha entrado un ataque de cuernos con el tema de la carta que pide nuestra censura y nuestro veto en EDATV en el Congreso y que sabes que se ha negado a condenar este hecho. Nosotros que siempre hemos defendido cuando intentaron sacar a OK Diario por sacar la imagen del despacho de Irene Montero y nos obvia en todas las informaciones diciendo que esa carta no se refiere a nosotros, sino que se refiere a otros medios. O sea, de Mira, verdad, mira, algunos sabemos que en el medio de, y no, aquí las guerras periodísticas, más que nada que como no somos del gremio, nos importan con todo el respeto tres carajos. Pero la realidad, hombre, quienes conocemos un poco el medio, sabemos toda la gente que se ha ido del medio y los que quedan en el medio. Y la realidad es que, bueno, sabemos cómo funciona el medio de OK Diario y algunos creemos que se ha convertido en lo que se ha convertido. Y a ver, por ejemplo, nosotros que cada día leemos medios y cada día citamos medios en Twitter, etcétera, etcétera, hace tiempo que no citamos porque hay informaciones que es que te echan la risa, digámoslo así de claro. Entonces, hay medios serios, hay medios menos serios, hay medios más sensacionalistas. A mí me recuerda mucho OK Diario, que creo que es la filosofía, oiga, y es respetable, ¿eh? Me recuerda mucho al Evening Standard cuando hace 40 años uno estudiaba en Londres, que era el diario aquel que salía a las tardes y cada día te decía una chorrada diferente y en la contraportada salía una mujer desnuda. A mí es lo que me recuerda al diario de Inda. Oiga, ¿qué hace ese diario y se gana bien la vida? Mejor para él. Nosotros no le vamos a criticar. Si hay mercado para eso, perfecto. Pero algunos intentamos hacer las cosas más seriamente. Que luego se quiera apropiar de información de otros por ego o lo que quiera. Bueno, oiga, cada uno tiene la miserable existencia que tiene. Algunos, respeto profesional por Eduardo Inda. Sinceramente, ninguno. Te lo digo con claridad. Yo alguna vez ¿Respeto intelectual con Eduardo Inda? Ninguno, también te lo digo con sinceridad. Algunos los matonismos de algunos medios de prensa pues nos dan un poco de náuseas. Y como no entramos en esas guerras, porque no nos interesan, ni creo que a los oyentes les interese, porque solo hay que leerlo para darse cuenta de dónde está uno y dónde está otro, pues oiga, a partir de ahí cada uno que haga con su vida lo que considere más oportuno. Sí, sí. No, pero es bueno que nos retratemos, es decir, no vayas de defensor o sea, de ser medio crítico con el gobierno cuando cobras del gobierno, macho. ¿Sabes? Es Bueno, decir, ya, pero mira, eso al final sabes que la mayoría de medios lo hacen y al final, mira, cada uno tiene la forma de gestionar lo que sea. Una de las ventajas de ir por libre, también te digo, y te lo puedes imaginar, es que lo de las presiones, pues mira, entra por un lado y sale por otro. En el tema de un medio que tiene estructura, etcétera, etcétera, ¿se entiende que es diferente? Seguramente sí, y no nos gustaría ponernos en ese lugar. Y en ese sentido, a lo mejor algunos actuarían o ya les gustaría estar en la piel de Eduardo Inda. Seguramente sí. En el nuestro, como no es nuestro modelo a seguir, porque no trabajamos en ese estilo, digamos, hombre, pues escuchamos, vemos y si nos preguntas, Javier, pues te respondemos sin ningún problema. oye, Carles, me gustaría publicar tus artículos que te censuraron en OK Diario. Me da curiosidad, no sé si los tienes Pues, por pues ahí. ahora no te lo voy a decir por no decirlo, pues no tengo ni puñetera idea de dónde están. Quiero decir, yo El escribo tema, artículos y los enviaba y no sé ni en qué ordenador. Te estoy hablando en OK Diario como mínimo.
no te quiero mentir, yo creo que hace más de 2 años o 3 que no escribo, ¿eh? Ujú. Creo, ¿eh? Te hablo de memoria, ¿eh? Sí, sí. Pero te imaginarás que tampoco, y yo creo que a los oyentes tampoco les interesa mucho, es decir, entrar en una guerra ahora. Yo he explicado siempre el ejemplo de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, de lo que era Yugoslavia en aquel momento, bueno, lo que eran los territorios que había por allí, que al final, quien se acuerde o quien quiera mirar un poco la historia se acordará de que el malo eran los alemanes nazis y se juntaron todos, los comunistas, los demócratas, no sé qué, no sé cuánto, y cuando echaron a los alemanes, eso sí, luego se mataron todos, pero mientras el enemigo común existía, no hubo conflictos entre ellos. Y yo creo que en ese sentido, oiga, que a mí Eduardo Inda, como profesional, me lo pase por donde sea, me parece bien, pero entablar una guerra entre medios, porque yo no entro en esas historias, me parece que es un error, porque es despistar, digamos, al oyente de la realidad. Y la realidad es que nos gobierna un mal gobierno y hasta para eso suma la información de Inda. Te lo digo así de claro. Es decir, yo no entraría ahora en ningún Ujú. conflicto porque no lleva a ningún lado, ni recuperar artículos, etcétera, etcétera. Se pregunta, se dice, se explica y ya está. Y es bastante obvio que hay ingresos y gana dinero del tema de salir con farreras, la sexta, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros como persona nunca nos han invitado tampoco a la sexta ni nada de eso. Tampoco tenemos ningún trauma. Quiero Bueno. decir, oiga, cada uno hace con su vida lo que quiere. Hoy nos ha bloqueado a Ana Pardo de Vera, me parece que se llama, la marquesa de Lugo, de Público, por explicar la realidad, que era algo así como que lista tampoco es mucho. Oiga, cada uno es libre. Si a mí me dicen que no soy listo, oiga, pues o me lo trago o lo bloqueo y yo lo veo normal. Y no por eso hay que empezar una guerra ni nada. Cada uno hace las manifestaciones que quiere en la libertad de este país, que se puede decir lo que se considera oportuno, y a partir de ahí cada uno toma sus decisiones, mientras sea con respeto y, como decimos a veces, con chascarrillos, pues se puede hacer. A partir de ahí, ya cada uno que enfile por donde quiera enfilar. Al menos yo personalmente ni voy a entrar en ninguna guerra porque no lo he hecho nunca, ni me interesa, ni tengo intención y sobre todo no tengo tiempo que perder en gilipolleces. Ujú. Pues Carles Enric, ya va siendo tarde, te dejo. Muchas gracias a todos los espectadores de DATV, de Estado de Alarma. Regístrense en la web y pueden descargarse la app donde estamos preparando el canal solo para Carles Enric, donde podrán ver sus contenidos. Muchas gracias, Carles. Nos vemos ¿Cuándo vienes por Madrid? Otra vez al Congreso. Vengo a Madrid vengo a Madrid la semana que viene, pero de cosas que no son del Congreso, y vuelvo al Congreso, si no hay ninguna novedad, el martes 21. A ver, Te ¿cómo hablo crees de que va? memoria. Le he dicho a Meritxell Bate que como nos echen, van a tener buenas movilizaciones. ¿Cómo crees que va a acabar nuestra historia? Yo creo que no van a echar a nadie. Vamos, lo tengo, no diré 100% claro, pero sería lo normal. Ojo, que este gobierno no actúa con normalidad, pero crearía un precedente cuanto menos extraño, porque tú imagínate, y acabamos ya porque se hace tarde, pero imagínate que mañana Vox, por decir un partido, o el PP, que le eche un poco de coraje y de cojones, el equipo de Casado me refiero, pues Cucagamarra, por decirte a alguien, que le pregunten en el Congreso y diga, a ustedes no les respondo porque son de la ultraizquierda. Claro. Es que sería parte lo lógico que pasara si os echaran, que se contestara eso. Ya verías como público, bueno, toda la basura, esa bazofia que corre por ahí, empezaría a decir, vete a saber el qué. Y eso al final es lo que está pasando, es decir, que algunos, por no responder, pues se inventan historias. Oiga, y tan difícil era las preguntas aparte entre nosotros, tampoco eran muy complicadas de responder. Para Rufián, etcétera, haber respondido con educación. Pues mire, ese tema, pues creemos esto, creemos lo otro, o estamos de acuerdo con esto, y nadie se hubiera acordado del tema ya. Y esa es la realidad, que a veces explicamos una cosa que a mí me parece siempre muy graciosa, que es lo que llamamos algunos el efecto gran hermano. Ahora alguno dirá, ¿qué nos habla este señor? El efecto gran hermano, que el que echaban de la casa era el que hablaba. El que estaba callado en silencio, nunca lo echaban. Pues en política es lo mismo. Si no monta el pollo Rufián, nadie se da cuenta. Y eso Pero es lo que debería haber hecho, qué- contestar educadamente y punto. qué en pena las ruedas de prensa hasta nuestra llegada al Congreso. O sea, pasaban sin pena ni gloria, ¿eh?
Hombre, yo el otro día que estaba en el Congreso vi una de Junts per Cat, creo que era, y entre nosotros, la vi desde un despacho, ¿vale? Con la tele que tiene conexión a la sala de prensa y tal, por no bajar. Y había un periodista, era muy patético, o sea, salió la señora Pilar Calvo, si no me equivoco, dio un rollo, te juro que no sé de qué iba el tema, porque en ese momento bajé la cabeza a hacer otra cosa, levanto la cabeza y ya veo que se estaba hablando con su jefa de prensa porque no había nadie, nadie le había preguntado nada. Y esa realidad debe entristecernos, porque si en el lugar de la soberanía los periodistas no preguntan, aunque sea Pilar Calvo, es que realmente lo que hace la política en este país en muchos casos, y lo hemos criticado, es aburrir hasta las ovejas. Y claro, algo que aburre, pues no concita el interés de la gente. Pues sí. Pues nada, Carles, te dejo. Un abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo, Javier, hasta luego. Venga, cuídate. Y gracias a los espectadores. Un abrazo fuerte a todos.